Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Procesal Civil organizado por B-Lawyer. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la doctora Hani Romaní, quien nos expondrá el tema de proceso único de ejecución. La doctora Hani Romaní es abogada con una maestría en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También completó una diplomatura en responsabilidad civil en la misma universidad. Su licenciatura en Derecho la obtuvo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Cuenta con experiencia laboral en el campo del derecho. Ha trabajado en el estudio jurídico Muniz Law durante 7 años, desde diciembre de 2018 hasta la fecha actual, y se ha especializado en litigios y controversias legales. Doctora Hani Romaní, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento a nombre de B-Lawyer por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de Derecho Procesal Civil. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa para todos los participantes. Les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches ya a todos los que están presentes en esta reunión. Les agradezco la participación y bueno, quiero hacer una aclaración respecto a la presentación que han realizado de mi persona. Yo todavía, bueno, ya terminé la maestría, pero todavía no he sustentado mi tesis, así que todavía no soy magíster. Así que es bueno precisarlo. Pero estoy en eso, estoy en ese camino. Y bueno, también formo parte del grupo de investigación GIDEPROC, a la cual recientemente me he incorporado, que es el grupo de investigación liderado por el profesor Luis Alfaro y también el profesor Giovanni Priori. Y bueno, en esta oportunidad les voy a compartir mi presentación. He preparado unas diapositivas para básicamente comentarles en relación al proceso único de ejecución. A ver, tengo aquí. Bueno, el tema que me ha tocado en esta oportunidad es hablar sobre el proceso único de ejecución, por lo que vamos a empezar con un poco de introducción en relación al proceso único de ejecución, que yo creo que la mayoría de ustedes ha podido conocer, tanto en el tema académico como en el tema práctico, ¿no? El proceso único de ejecución no es un proceso muy complejo, es un proceso que, de acuerdo a la doctrina, es de cognición sumaria, por cuanto tiene etapas muy cortas y además de ello, porque la cognición del juez se limita a calificar el título que es el protagonista de este proceso. Vale decir que sin título no existiría un proceso único de ejecución. El concepto para lo que tenemos es el proceso único de ejecución tiene como fin que se cumpla con un derecho que ya ha sido reconocido en un título ejecutivo, a diferencia de un proceso de cognición plena o de conocimiento y ordinario, como lo quieran llamar. eh, en este tipo de procesos, los últimos mencionados, se persigue la constitución o declaración de un derecho o la extinción de una relación jurídica. Sin embargo, en el proceso único de ejecución, el derecho ya se encuentra constituido en ese documento que la ley le denomina título ejecutivo. Para que acudamos a este tipo de procesos es necesario que se cuente con un título ejecutivo que puede ser de naturaleza judicial o extrajudicial, sobre el cual se dictará un mandato bajo apercibimiento de ejecución forzada. Hasta aquí tenemos que el proceso único de ejecución necesita de un título ejecutivo para poder existir, ¿no? Es un proceso que se caracteriza por tener plazos cortos, como ya lo comenté, y el protagonista es el título ejecutivo, que incluso la ley señala qué documentos llegan a esa categoría, porque no cualquier documento puede ser un título ejecutivo. Muchas veces los títulos ejecutivos se encuentran dentro de de la norma procesal civil, pero también la misma ley le brinda esa categoría a determinados documentos o quizás alguna nueva ley que le puede dar el mérito ejecutivo a un contrato simple, ¿no? Ahora, y sobre el título ejecutivo, es aquel documento al cual la ley, como ya lo mencioné, le atribuye la suficiencia necesaria para que el acreedor pueda exigir al deudor el cumplimiento forzado de una obligación. El mérito ejecutivo de un título puede ser clasificado por ley dentro de
dentro de la categoría de documentos ejecutivos. Esto implica que ante un eventual incumplimiento de la obligación contenida en este documento, el beneficiario de este tenga la potestad de iniciar el proceso único de ejecución, con el cual emplazará a la parte obligada a cumplir con la obligación contenida en el título. Esto se encuentra regulado también en el artículo 688 del Código Procesal Civil. Y habíamos hablado de que pueden existir títulos ejecutivos de naturaleza judicial y extrajudicial. Los de naturaleza judicial creo que los conocemos, son las resoluciones judiciales firmes, la sentencia, también podría ser un laudo arbitral, que también estaría dentro de la categoría judicial, porque es lo mismo, es una sentencia pero emitida por un árbitro. Y en lo que respecta a naturaleza extrajudicial, las actas de conciliación, porque la misma ley de conciliación le da mérito ejecutivo al acta de conciliación. Los títulos valores que confieren la acción cambiaria, debidamente protestado y con la constancia de la conformidad sustitutoria del protesto respectivo, o en el caso con presidencia de dicho protesto o constancia conforme a lo previsto en la materia. Muchas veces en la práctica, ¿no? Creo que la mayoría ha podido conocer un proceso de ejecución que se sustenta en un título valor, tales como pagaré, letras de cambio, facturas negociables, y cualquier otro documento que se encuentra regulado dentro de la ley 27287, ¿no? Esta ley de títulos valores establece que los títulos deben contar con requisitos formales, porque lo que prima en los títulos valores es el principio de formalidad, literalidad, y estos documentos, si pierden algún requisito esencial, lleva como consecuencia a que el mérito ejecutivo de este también se pierda. Por ello es necesario, y de hecho aquí el legislador que en este caso revisó la ley procesal, consideró incorporar eso. Si la formalidad que los títulos valores siempre requieren es el protesto, si es que no tuviera, debe tener la constancia agregada en el título valor de que en este caso se va a dejar de esa formalidad. Por el caso, a modo de ejemplo, que tenga una cláusula en donde las partes acuerden dejar sin efecto la formalidad del protesto y liberarse de esa formalidad, lo cual supone de que al momento que genere el vencimiento de la obligación no tenga que protestar de manera obligatoria porque las partes han pactado una cláusula de liberación de protesto. Entonces, tiene que cumplir todos los títulos valores necesariamente con las formalidades porque también estarían de acuerdo respetando los principios de formalidad que rigen también la existencia de los títulos valores. Y siguiendo con los títulos ejecutivos, también se encuentra la constancia de inscripción y titularidad expedida por la Institución de Compensación y Liquidación de Valores, Cavali, que es esta institución que administra los títulos desmaterializados en el caso de valores representados por anotación en cuenta por los derechos que den lugar al ejercicio de la acción cambiaria conforme a lo previsto en la ley de la materia. Aquí también hay ciertas leyes que regulan la facultad de inscribir algunos títulos en la institución de compensación y liquidación de valores que es Cavali, que se conoce con las siglas de Cavali. Entonces, aquí estaríamos desmaterializando los títulos y registrándolo en esta institución, que también debe encargarse de verificar que los títulos emitidos cuenten con las formalidades correspondientes para que puedan tener mérito ejecutivo y no perderlo, ¿no? La prueba anticipada también, que contiene un documento privado reconocido. Quiere decir que si uno acude a un procedimiento de prueba anticipada y existe un reconocimiento en este procedimiento, este documento, que en este caso tendría que ser certificado por el juez en audiencia que se realice en prueba anticipada, también ese documento final, que en este caso sería la sentencia final o el auto final, también tendría ese mérito ejecutivo para luego que el acreedor, en caso de incumplimiento o en caso de que se cumplan con los requisitos, pueda recurrir a activar su proceso judicial y adjuntando como prueba como documento ejecutivo el documento que contiene el auto final, ¿no? La prueba anticipada. La copia certificada de la prueba anticipada que contiene una absolución de posiciones expresa o ficta. Recordemos que en el proceso de prueba anticipada
Si es que uno tiene que declarar y es notificado con un pliego de preguntas y no participa, entonces el juez tiene que emitir un auto final en el cual da por cierta todas las preguntas realizadas, ¿no? El pliego de preguntas, porque la misma ley le da esa facultad y esa consecuencia jurídica frente a la no asistencia de la parte que es invitada en este proceso de prueba anticipada. Entonces, lo que indica la ley es que este documento que va a tener el resultado de esta audiencia y que en este caso, evidentemente, va a ser con una respuesta positiva, es decir, que se haya llevado la audiencia y de repente que haya realizado un reconocimiento expreso de las posiciones, o en todo caso, ficta, ¿por qué? Porque el invitado, el demandado en este proceso de prueba anticipada no asistió, entonces se da por ciertas la absolución de preguntas que en este caso el demandante haya pedido que se actúe en proceso de prueba anticipada. Entonces, pero tiene que ser expresa o ficta. No puede ser, no podría promoverse una ejecución cuando en un proceso de prueba anticipada, quien fue demandado participa en la audiencia y niega todas las preguntas, el pliego de preguntas demandadas. En ese caso no, porque en ese caso no está cumpliendo con el requisito de que sea expresa, una aceptación expresa. Entonces no cumpliría con los requisitos. El documento privado que contenga una transacción extrajudicial. Ahora, la transacción extrajudicial, en este caso el artículo 688, le está dando el mérito ejecutivo y efectivamente lo tiene. Y ahora, vayamos un poco a la transacción. ¿Se requiere de alguna formalidad para que la transacción tenga el mérito ejecutivo? Para respondernos a estas preguntas nos vamos al Código Civil. El Código Civil lo único que indica es que la transacción extrajudicial tiene que ser por escrito. Quiere decir de que entonces la única formalidad para que la transacción extrajudicial sea válida es que se encuentre por escrito, no con una firma simple y que sea eh, que tenga las concesiones recíprocas debidamente determinadas, que cumpla también con este requisito de que sea cierta, expresa y exigible. No basta porque es una transacción extrajudicial y las obligaciones no están debidamente determinadas en la misma y no cumplen este requisito, o sea, definitivamente sería una transacción inejecutable porque por más que las partes hayan firmado este documento, la obligación contenida en esta no cumple con estos requisitos que un poco lo iremos comentando en adelante. 9, el documento en pago de renta por arrendamiento, siempre que se acredite instrumentalmente la relación contractual. ¿Qué quiere decir esto? Que un recibo de arrendamiento tiene de por sí un recibo simple, no te está diciendo que el recibo esté registrado en la SUNAT, no te dice, puede ser un recibo simple, pero ¿qué tiene que tener o acompañarse para que el mérito ejecutivo esté completo? Esa relación contractual entre las partes, que debería ser el contrato de arrendamiento, instrumentalmente, es decir, documentalmente. Entonces, ese instrumento que se le debe acompañar al recibo de arrendamiento deberá ser el contrato debidamente suscrito entre las partes. No basta que yo adjunte los recibos impagos, porque yo tengo que acreditar que efectivamente hubo una relación contractual entre las partes. Es decir, que pactamos un precio y determinado plazo e identificamos el bien que es materia de arrendamiento para que pueda constituirse en mérito ejecutivo el recibo que mantiene en pago mi inquilino. Entonces, tiene que tener esas características para que después, al momento de valorar y calificar, perdón, valorar no, calificar la demanda, solamente en la calificación, tiene que verificar que cuente con este requisito formal que el mismo artículo 688 establece, ¿no? Que no basta que sea el recibo, sino también que se acredite instrumentalmente esa relación contractual. Y el testimonio de escritura pública, así sea un contrato, alguna obligación de hacer, no hacer, que esté contenido en escritura pública, le da mérito ejecutivo a aquella obligación que se está reconociendo. Por ejemplo, podría ser que tengamos una obligación de pago, en donde pactemos cuotas y pactemos que un incumplimiento de pago de esas cuotas generará que las demás cuotas de manera automática se den por vencidas y con ese documento, el testimonio, podríamos recurrir a un proceso de ejecución sin que tengamos
recurrir al largo camino de un proceso ordinario de cognición plena en donde el juez tenga que hacer un análisis de fondo, ¿no? Basta que tengamos quizás un contrato de arrendamiento a nivel de escritura pública en donde terminemos los plazos a pagar, entonces ese documento por sí solo también podría constituir en un título ejecutivo. Y otros títulos a los cuales la ley le da mérito ejecutivo. Por ejemplo, en el caso de la Ley de Garantía Mobiliaria también se le dio mérito ejecutivo al documento que contiene la constitución de una garantía mobiliaria, que muchas veces no es un contrato a nivel de escritura pública, es un contrato con firmas legalizadas, que tiene el estado de cuenta de saldo deudor y todos los documentos que bien pueden llevarse al proceso de ejecución porque la ley le da ese mérito ejecutivo, ¿no? Y a cualquier otro documento o instrumento que la ley le da esa calidad. Los requisitos formales de un título ejecutivo, como lo habíamos comentado, en el caso de títulos valores, siempre establecen requisitos formales para su validez. Por ejemplo, acá nos hemos permitido incorporar al pagaré como ejemplo para que se pueda entender un poco de estos requisitos formales que deben tener esos títulos ejecutivos, perdón, títulos valores, específicamente si nos remitimos al pagaré. Por ejemplo, según la ley de títulos valores, la ley 27287, en el artículo 158.1, establece que el pagaré debe tener una serie de requisitos formales. La denominación de pagaré, indicación del lugar, fecha de sumisión, la promesa incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero o determinado, el nombre de la persona a la orden se debe hacer el pago, la indicación de su vencimiento, si hay vencimientos parciales, también deberían estar contenidos en el mismo título, la indicación del lugar de pago, o si fuera el caso en alguna cuenta bancaria, el nombre y el documento oficial y la firma del emitente, quien tiene la calidad de obligador principal. Incluso en los títulos valores también se está utilizando mucho las firmas electrónicas. También es válido que el juez pueda aceptar un pagaré con firmas electrónicas porque la misma ley le brinda esta facultad de que se puedan firmar títulos valores con firmas electrónicas, ¿no? De hecho, en el caso de Cavalli, ya a la fecha esta entidad financiera lo que hace es emitir las constancias de titulación y esas constancias de Cavalli con firma electrónica. Al principio los criterios de los juzgados era un poco extraño al recibir este documento por una falta de práctica que ellos tenían en relación a la firma electrónica, porque si bien tenemos tipo de firmas electrónicas, que son algunas certificadas por RENIEC directamente, en donde RENIEC hace una verificación directa, te da está tipo encriptado, tiene un código y solamente con ese código puedes firmar el documento y es validado con la RENIEC y de hecho tienes que utilizar tu documento de identidad con chip para poder firmar el documento electrónicamente. También está la firma que Indecopi ha implementado para temas comerciales, ¿no? Ese tipo de firmas también tiene una serie de requisitos para que se puedan dar por cierta, ¿no? O sea, para que puedan validar que la firma es auténtica, ¿no? Utilizando mecanismos de registro, ¿no? Incluso hay otro tipo de instrumentos que se usan para firmar, en donde incluso te toman una foto para que se pueda acreditar que eres tú quien está firmando. Y así. Y entonces, estos documentos, como el pagaré, también pueden firmarse de manera electrónica, pueden utilizarse también como títulos ejecutivos y promover el proceso único de ejecución. Vale decir que si algún pagaré, título valor u otro documento que tengan requisitos formales carece eh, de algún requisito esencial, van a perder el mérito ejecutivo, así como ya lo he mencionado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pagaré, el pagaré tiene que tener la denominación, el importe, fecha de vencimiento. Si fuera el caso que presentamos un pagaré que no tiene la fecha de vencimiento, el pagaré no cumple con los requisitos, lo cual tendría que hacer como consecuencia, ¿no? Quien tenga el pagaré tendría que recurrir a un proceso causal, invocando otra situación jurídica, demostrando cómo se originó la obligación y por qué la obligación es exigible. Entonces, no bastaría que el juez califique únicamente el pagaré, sino tendría que hacer una condición plena,
Una cognición plena supone que el juez no tenga que limitar su conocimiento a verificar requisitos formales, como en el caso del proceso de ejecución, y considerando que estamos haciendo, a modo de ejemplo, el pagaré. Si yo fuera juez, únicamente para calificar la demanda, tendría que ver que el pagaré cumpla con los requisitos. Nada más. Por eso es una cognición sumaria. Sin embargo, si me voy a un proceso único un proceso ordinario, plenario, o como lo quieran denominar de acuerdo a las denominaciones que hace la doctrina, en el proceso ordinario, lo que tiene que hacer el juez es averiguar más a fondo de cómo se originó la obligación, por qué la obligación es exigible, por qué se firmó un pagaré, cuáles fueron las circunstancias, cuál fue la relación comercial, si es que hubo una relación comercial, una relación contractual, qué tipo de relación fue. Entonces, ya el elemento probatorio que yo, como parte que no pude recurrir al proceso ejecutivo, en el proceso de ejecución lo único que tengo que hacer es adjuntar el pagaré y describir los hechos y fundamentos de derecho. Pero en el proceso ordinario no, si ya mi pagaré está perjudicado, tendría que invocar desde el origen de la obligación hasta los últimos requerimientos de pago, hasta la intimación en mora. Entonces, ya las pruebas que tendría que presentar tendrían que ser un poco más amplias para poder generar esa convicción en el juez y que pueda resolver a favor de lo que se está solicitando. Y los requisitos comunes, como se indicó ya en la introducción, los requisitos comunes es que la obligación esté contenida en un título que tenga la obligación cierta, expresa y exigible. Cuando la obligación es de dar suma de dinero, además tiene que ser líquida o liquidable mediante operación aritmética. Quiere decir que si es que es una obligación de dar suma de dinero, el cronograma tiene que ser claro. El porcentaje para incrementar quizás el interés tendría que ser claro. No podrías pretender ejecutar una obligación que no está correctamente liquidada. Si la operación no está correctamente liquidada, perjudicas la ejecución. Por eso, en el caso del pagaré, regresando al pagaré, si yo tuviera en este caso un pagaré con un monto de 10.000 dólares americanos, y quizás este pagaré tuvo un acuerdo de llenado, en donde el acuerdo de llenado decía que la tasa de interés era un importe y después el ejecutado presenta una contradicción no hay forma de poder llegar a este número que se llenó el pagaré, entonces ahí estamos entrando en una contradicción porque la obligación no fue debidamente liquidada. Por eso, cuando el artículo 689 señala que cuando son obligaciones de dar suma de dinero, la obligación tiene que ser liquidable, o sea, tiene que ser correctamente liquidable. No podría ser que si es que se realizó una liquidación incorrecta o de repente no se puede liquidar porque es la transacción, el pagaré, el acuerdo de llenado, algún documento que va a requerir de actuación en el proceso, va a reflejar que este importe que se está exigiendo no se puede liquidar con esta operación aritmética, entonces la obligación simplemente va a perder el mérito ejecutivo, porque ni el mismo juez puede determinar lo que estamos leyendo en la primera premisa, ¿no? De que la obligación sea cierta, expresa y exigible. Entonces es importante que tengan en cuenta esto, de que uno de los requisitos comunes y esenciales es que la operación pueda ser correctamente liquidada y se pueda demostrar, quizás porque al momento de presentar contradicción, perdón, se demuestre que no se liquidó y no es posible liquidar mediante operación aritmética. Y en el artículo 690 se habla de la legitimación y derecho del tercero. Quiere decir que cuando este título ejecutivo también genere consecuencias contra alguien que también tiene la calidad de obligado o incluso que esté también vinculado a las consecuencias que podría generar la ejecución del título ejecutivo, en este caso también tendrían que llamarlo el proceso, ¿no? Cumpliendo con los requisitos de lo dispuesto en el artículo 101 del Código Procesal Civil que regula la intervención de terceros en el proceso, y también si se desconociera el domicilio, proceder con lo prescrito en el artículo 435. Este artículo se refiere a la forma de notificación para personas indeterminadas, ¿no? Que los cuales se pueden realizar a través de edictos, y en caso de que se notifique vía edicto
y no se pueda ubicar, entonces solicitar por un tema de proteger el debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte, pedir un nombramiento de curador procesal. ¿Ok? Siguiente, el trámite del proceso. Bueno, para tramitar el proceso, el instrumento esencial para promover este proceso es la demanda. La demanda viene a ser el vehículo que va acompañado del título ejecutivo y además de los requisitos y anexos previstos en el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil, el cual establece los requisitos de la demanda, ¿no? Que la demanda tenga la identificación del petitorio, los hechos, los fundamentos, los anexos, la firma del abogado y todos los requisitos que el Código Procesal Civil establece, que son para todas las demandas en general. Y claro, y los que se especifiquen en las disposiciones especiales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de de algunos documentos, como si regresamos un poco atrás, si es un tema de arrendamiento, una deuda por incumplimiento de rentas, entonces también tendríamos que presentar el contrato, ¿no? Y bueno, en el artículo 690 ya establece la siguiente etapa, que sería después de presentar la demanda, ¿no? Después de presentar la demanda, el juez recibe la demanda y tiene un plazo bueno, un plazo interno, ¿no? De calificación de la demanda, verificar que los documentos estén debidamente presentados, que sobre todo validar que el título ejecutivo cuente con los requisitos formales. Definitivamente, si el juez valida que el título ejecutivo carece de algún requisito esencial, formal, entonces el juez de plano declara improcedente la demanda o en todo caso, excepcionalmente quizás si lo considera, podría declarar inadmisible en caso aquel requisito del título ejecutivo sea un requisito subsanable. Por ejemplo, yo presento, hoy en día trabajamos con el expediente electrónico en DIMA. Se presenta la demanda virtualmente. Sin embargo, el procedimiento de expediente electrónico establece que el título ejecutivo tiene que ser dejado en custodia en el juzgado. Entonces, el juez, al verificar que el documento no se encuentra en custodia, declara inadmisible y pide que se adjunte la custodia. Otro caso, el juez califica la demanda y ve que el título ejecutivo es un acta de conciliación. El acta de conciliación se presentó por sí sola. Sin embargo, el juez al momento de calificar advirtió que el acta de conciliación no tiene acompañada la solicitud de conciliación con copias certificadas que de acuerdo a la ley de conciliación constituye el título ejecutivo, no solamente el acta, sino también la solicitud de conciliación. Estos dos documentos en copias certificadas vendrían a ser el título ejecutivo que promueve la ejecución. El juez declara inadmisible y pide que se adjunte lo que falta. Es subsanable. Sin embargo, si fuera el caso de un pagaré o la letra de cambio, la letra de cambio no cuenta con la fecha de vencimiento. Entonces el juez ya no declara inadmisible, de plano rechaza, porque la fecha de vencimiento no es subsanable. Entonces de plano lo rechaza. Y así. Entonces, en este caso, el juez al calificar la demanda tiene que hacer ese análisis de los documentos, no de fondo, sino un análisis formal para ver que la demanda cuente con los requisitos, para que se pueda demostrar la existencia del título ejecutivo y que ese título ejecutivo, al momento de calificarse, cuente con los requisitos formales para que luego el juez dicte el mandato ejecutivo, que se encuentra regulado en el 690C. Con el mandato ejecutivo, el juez va a disponer el cumplimiento de la obligación contenida en un título, bajo percibimiento de iniciarse la ejecución forzada con las particularidades señaladas en las disposiciones especiales. En caso de exigencias no patrimoniales, el juez debe adecuar el apercibimiento. Entonces, si el juez ve que la obligación es una suma de dinero, va a ordenar que se pague la suma de dinero bajo percibimiento de iniciar ejecución forzada. Ejecución forzada, de acuerdo a la práctica judicial, no es que directamente va a dictar una medida de embargo, va a ordenar un decomiso de bienes, no. Ejecución forzada es decir, mira, yo inicio ejecución forzada en tu contra y llevo adelante la ejecución, pero para llevar adelante esa ejecución va a dictar un auto final o un auto final en el cual resuelva si es que se presentó una defensa, ¿no? Y eso viene siguiente. Luego de dictarse, como lo habíamos comentado, hay de acuerdo a la naturaleza del título ejecutivo, existen plazos.
Cuando es de naturaleza judicial son 3 días, cuando es naturaleza extrajudicial son 5 días. Entonces dice el 690, si dentro de los 5 días no notificados con el mandato ejecutivo, el ejecutado puede presentar su contradicción, ¿no? E incluso proponer excepciones procesales o defensas previas, todo tipo de excepciones, de acuerdo a las reguladas por el Código Procesal Civil. Excepción de oscuridad, de prescripción, defensas previas, todo, cualquier tipo de, incluso oposición a los medios probatorios, puede tachar documentos, cualquier tipo de defensa. En el mismo escrito se presentarán los medios probatorios pertinentes, de lo contrario el pedido será declarado inadmisible. Y en este caso, tratándose de un proceso de comisión sumaria, de hecho hay un artículo del doctor Sergio Casasa que ha escrito un poco sobre la comisión sumaria en este tipo de procesos ejecutivos que se los recomiendo. Y aquí, limitando un poco la actuación probatoria, indica la misma ley que solamente sería admisible la declaración de partes, los documentos y pericias, tratándose de medios probatorios, ¿no? Y vale decir que la pericia no debe únicamente ser invocada, ¿no? Como en decir, yo ofrezco una pericia, sino tienes que presentar el documento ya realizado. La pericia, si es que estás objetando el título ejecutivo, tienes que presentar ese documento que sustente que efectivamente ese título ejecutivo, a través de la pericia de un experto, ¿no? Se puede determinar que ese título ejecutivo quizás fue llenado de manera incompleta, o de repente es falso, porque podría ser una de las causales también para contradecir, ¿no? De que el título ejecutivo tenga firmas falsificadas y todo ello. Y de acuerdo a los elementos y, perdón, a las causales de contradicción, la misma ley delimita en la defensa. Tú no puedes simplemente invocar una defensa amplia como lo puedes hacer en un proceso ordinario por la cognición plena que tiene este tipo de procesos. El juez únicamente tiene que velar porque las causales para contradecir, es decir, para que la parte afectada presente su defensa, estén de acuerdo a lo previsto en el artículo 690D. Si invoca otras causales, indica incluso que será rechazada liminarmente por el juez. O sea, sin más que decir, sin pronunciarse respecto a algún tema que no tenga que ver con estas causales, el juez va a rechazar la contradicción. Entonces, las causales, de acuerdo a lo que ha indicado la ley, son la inexigibilidad o iniquidez de la obligación contenida en el título, ¿no? Lo que comentaba en relación a los requisitos comunes, que la obligación tiene que ser debidamente liquidada. Si no cumple con esta debida determinación de la obligación, entonces no estaría cumpliendo con este requisito y yo como parte afectada invocaría esta causal. La nulidad formal, la segunda, nulidad formal o falsedad del título. Cuando el título carece de algún requisito formal, genera como consecuencia de que sea nulo. ¿Qué podría ser? Quizás algún documento, por ejemplo, que tenga como requisito que se eleve a nivel de escritura pública y no lo presentan a nivel de escritura pública. Entonces, no está cumpliendo con los requisitos formales. Si es que el título valor se llenó de manera incompleta, entonces incurre en nulidad por no haberse respetado los acuerdos. Entonces, falsedad del título quiere decir cuando el título que se está presentando y se está promoviendo la ejecución en mérito de ese título es falso. Es una letra de cambio con una firma falsificada. Entonces, el título es falso. Estaría aquí en la falsedad del título, ¿no? Cuando siendo este un título valor emitido en forma incompleta hubiera sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, debiendo en este caso observarse la ley de la materia. Lo que decíamos mucho, eso ocurre mucho en los temas de bancos, ¿no? Los bancos por lo general trabajan con un formato de pagaré y el pagaré le adjuntan unos acuerdos de llenado. Los clientes del banco siempre firman el título de valor de manera incompleta, el pagaré,
y los acuerdos de llenado en el cual se establece la forma en este caso los bancos tienen esa facultad de liquidar la operación y capitalizar tanto intereses, pero hasta la fecha de vencimiento. Entonces, si es que liquidaron la operación y el cliente logra demostrar de que esa liquidación de operación no se realizó de manera correcta, entonces podría invocar de que el título de valor fue completado en forma contraria a los acuerdos. Incluso si es que liquidaron hasta la fecha, no sé, a la fecha 1 de abril de 2024, y de pronto, y esa fecha fue la que indicaron como fecha de vencimiento, de acuerdo al documento que ellos pactaron. Sin embargo, cuando liquidan la operación, lo hacen eh, considerando intereses hasta el día 3 de abril, entonces no estaría completándose de manera correcta porque hay una incoherencia entre la fecha de vencimiento y la fecha de liquidación. Entonces, si fuera así, entonces el ejecutado invocaría y tendría que demostrarlo, porque no basta, de acuerdo al principio unus probandi o carga de la prueba, regulado en el artículo 196 del Código Procesal Civil. Nosotros estamos en la obligación de probar los hechos, tenemos la carga. Si yo demando A, tengo que probar A, y viceversa. La parte emplazada también tiene la carga de probar su contradicción. Si nos vamos al caso comentado, el ejecutado tendría que probar documentalmente que efectivamente el título fue llenado de manera contraria a los acuerdos. Tendría que demostrarlo con el acuerdo de llenado, con una liquidación realizado por un perito quizás. Entonces, documentalmente tendría que demostrar ante el juez de que esto ha ocurrido y que existe una forma de liquidar incorrecta, y lo cual genera que el título pierda esa calidad. ¿Ok? Entonces, como tercer causal, sería la extinción de la obligación exigida, y la forma de probar del ejecutado sería demostrando documentalmente que esta obligación fue cancelada, si se trata de una obligación de pago. Si es una obligación de hacer, demostrar que de repente cumplió con un mandato y que no está en la obligación de hacerlo, ¿no? Luego, cuando el mandato se sustenta en un título ejecutivo de naturaleza judicial, solo podrá formularse contradicción dentro del tercer día, de acuerdo a lo que se indica en la ley. Solamente dentro de... Buenas noches. Tenemos algunas preguntas. Vamos a hacer una pausa para responder unas preguntas. Pero primero voy a terminar esta parte y después mejor voy a hacer una ronda de preguntas. A ver, finalmente, cuando el mandato se sustente en un título ejecutivo de naturaleza judicial, solo podrá formularse contradicción dentro del tercer día, si se alega el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la obligación. Nótese que en temas de títulos de naturaleza judicial te dicen, o sea, la causal que tú puedes indicar cuando, por ejemplo, te pidan el cumplimiento de una sentencia es demostrar que tú has cumplido con lo ordenado en el mandato o que esta obligación se ha extinguido. Y se tiene que acreditar con prueba instrumental, con documentos, con documentos. Y yo solamente podría invocar estas causales. Si yo invoco otro tipo de causal, no puedo invocar la causal nulidad formal de la sentencia. O sea, sería un poco extraño, salvo que de verdad sea una sentencia falsificada, ¿no? Tendría que tachar la sentencia, presentando mis instrumentos contra las pruebas, tendría que tachar la sentencia. Pero bueno, pero acá te indica que si se alega el cumplimiento del ordenado o la extinción de la obligación que se acredite con prueba documental. Y como ya les había comentado, que si se sustentan otras causales o si simplemente no se invocan estas causales, esta contradicción es rechazada de plano por el juez. ¿Ok? Me voy a detener aquí para responder algunas preguntas. No sé si alguno de ustedes, aparte de Piero, que tiene alguna pregunta que ahorita responderé. Si alguien tiene una pregunta hasta aquí. Bueno, empecemos con Piero. Dice, las letras de cambio, los pagarés, ¿en qué tiempo prescriben? La prescripción es de 3 años, de acuerdo a lo que indica la ley de títulos valores. Esta también puede ser una causal para indicar que el título valor, que la obligación se ha extinguido, porque ya, o sea, la prescripción ya genera que en este caso no se puede recurrir al derecho de acción
en este caso, de recurrir al proceso único de ejecución. ¿Ok? Únicamente mi título prescribió, pero yo no puedo recurrir al proceso único de ejecución porque ya he perdido ese mérito ejecutivo al haber prescrito la obligación. Entonces yo podría indicar que en este caso hay una prescripción que hace que el título sea inexigible. ¿Ok? Entonces, pero la prescripción es de la acción cambiaria, es decir, es de la acción que permite al acreedor recurrir al proceso único de ejecución, lo cual no quita el derecho de fondo, que sería el derecho de pago, o de exigir el cumplimiento del pago. Entonces, ¿qué tendría que hacer el acreedor? Recurrir a un proceso causal, a un proceso en donde tenga que, a través de todas las pruebas y todos los documentos que considere, demostrar que existe una obligación de pago que es exigible y que se va a demostrar en un proceso ordinario, ¿no? Y ya para un proceso ordinario ya no estás invocando tu acción cambiaria, sino estás invocando tu eh, acción personal, ¿no? Es una acción personal para que se declare que tu derecho es exigible, analizando ya más elementos. Y en este caso tendría que recurrir a un proceso ordinario. Y ahora, la obligación de pago, ¿qué pasa si al final dejé ir 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años y llegaron los 10 años? Si ya llegamos a los 10 años, ya estamos perdiendo también el derecho porque la acción de acudir a la vía judicial no es eterna. Entonces, tienes un límite para el proceso ordinario en todo lo que es sumas de dinero de 10 años. Incluso para ejecutar sentencias también tienes un plazo. Ahorita mismo no me acuerdo, pero tienes un plazo también para ejecutar una sentencia. O sea, no es que la puedes dejar ahí y vas a 1 año, 2 años, 3 años, no. Hay un plazo que según la ley tienes para poder ejecutar las sentencias, porque mi derecho está contenido en una sentencia, no es eterno, de acuerdo a lo que establece la misma ley. Luego, hemos hablado sobre esto, la prueba instrumental. Entonces, siguiendo con el tema de la ejecución, para resumir, si se podría perjudicar la ejecución, ¿por qué causales? Si no se cumplió con las formalidades en el caso de títulos valores, en caso de que el acreedor haya omitido algunos requisitos formales, entonces esto perjudica la ejecución. Si bien presentó la demanda, el juzgado quizás no lo advirtió y generó el mandato ejecutivo y luego se logra demostrar de que no se cumplió con estas formalidades, entonces llevaría a que se deniegue la ejecución. Después, en caso de que el título ejecutivo se haya llenado de manera incompleta y no se firmó en los acuerdos de llenado. Si se logra demostrar que el título al momento de emitirse estaba incompleta, de acuerdo a la ley, la única forma de que se puede ejecutar un título de manera incompleta es cuando el título tiene acuerdos de llenados. Si el ejecutado logra demostrar que no existía acuerdo de llenado y que había el documento firmado de manera incompleta, porque quizás tuvo la copia del documento, tuvo el correo en donde le dice, oye, mira, acá está mi documento que te firmé, te los firmo incompleto, te prometo que no lo llenaré, y al final el acreedor lo llenó, entonces eso también conllevaría a que se deniegue la ejecución. Si ante el eventual incumplimiento se llena de forma contraria, bueno, eso ya lo hemos repetido, ¿no? Si la obligación en materia de demanda está sujeta a alguna condición que no sea cumplido. Por ejemplo, en el caso de alguna obligación contractual, de alguna obligación que esté contenido o sujeto a una formalidad. Yo pacto, por ejemplo, pacto con María un contrato, un mutuo, y pactamos en cuotas. Y establecemos una formalidad previo a la ejecución del mutuo, que está a nivel de escritura pública, para que sea ejecutivo. Entonces, establecemos que la formalidad va a ser recurrir al trato directo. Trato directo es que yo te envío una carta notarial y te digo, mira, vamos a solucionar esto de manera directa entre las partes y establecemos un procedimiento previo. Pero yo digo, no, ¿por qué tanto tiempo? Esto, el otro, voy a ejecutar. Y mi abogado me dice, ya, ejecuta el título porque está a nivel de escritura pública y solamente es.
Pero si María logra demostrar en el proceso de que había un procedimiento previo que se tenía que cumplir de acuerdo a la formalidad pactada, pacta sunt servanda, entre las partes, y no se cumplió con dicha condición, entonces el título vendría a ser inexigible porque no cumple con el procedimiento establecido y establecido por ambas partes. Entonces, en este caso yo tendría que demostrar que sí he cumplido con ese procedimiento, que sí he cumplido con el requerimiento previo, que sí he cumplido, quizás en otro caso, pactamos una cláusula de aceleración de plazo, pero indicamos que necesariamente se tiene que dejar por escrito el requerimiento de pago para que cumpla en 15 días y bajo percibimiento de ejecutar el documento. Entonces yo tendría que cumplir con esa formalidad para que la ejecución cumpla con estos requisitos, ¿no? Y no pierda esa cuestión de exigibilidad. El título es exigible cuando ya no hay ninguna condición que genere que el título nazca, ¿no? O sea, la condición, si la pactamos, debe cumplirse, así como el protesto, es una condición establecida por la ley. Entonces, salvo que tú tengas una cláusula de liberación de protesto, entonces podrías recurrir a la ejecución, si es que tú la tuvieras, pero si no la tienes, necesariamente tienes que cumplir esa ejecución. Entonces, tratándose de relaciones civiles entre personas naturales o entre personas jurídicas, si establecen alguna condición, esta condición se tiene que cumplir para que el título se cumpla con todos esos requisitos de ser cierta, expresa, exigible. Por destrucción total o parcial de título. Eso es entendible. Y por prescripción, lo que nos preguntaba Piero. Por prescripción de la deuda, también, en este caso, la prescripción tiene que ser invocada por la parte ejecutada. El juez lo resuelve y en este caso diría, ok, la deuda prescrito, considerando que los plazos eran de 3 años para ejecutar los títulos valores y habiéndose verificado que desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de hoy ya pasaron 3 años, se declara fundada la excepción de prescripción, ojo, excepción de prescripción, porque la ley te da ese remedio para que tú puedas recurrir al proceso de ejecución y puedas pedir que esta prescripción sea revisada y lo cual va a generar que el proceso concluya, ¿no? Entonces, presentar la excepción de prescripción para que el juez lo resuelva, que lo cual lo puede hacer conjuntamente con la sentencia, ¿no? O simplemente antes de emitir algo más de fondo y ver este tema que es de forma. Contados a partir del vencimiento de la obligación, debe verificarse que la ejecución debe realizarse antes del plazo de prescripción. Y también de cualquier otro documento, porque podría ocurrir que algún documento, que la ley de título ejecutivo, también por ley se establezca un plazo de prescripción. Entonces es importante observar cada ley que genera títulos ejecutivos en relación a los plazos de prescripción, ¿no? Porque la ley de títulos valores sí es expreso, ¿no? La ley te dice 3 años desde el vencimiento de la obligación. Y lo puedes interrumpir, vamos a regresar un poco a la prescripción. ¿Y lo puedo interrumpir? Sí, lo puedo interrumpir. Sí, desde la notificación de la demanda ya le interrumpo el plazo de prescripción. Te notifiqué la demanda antes de los 2 años y 11 meses, antes de que venza la obligación. Entonces ya interrumpí el plazo de prescripción. Ah, sí, pero la demanda, cuando yo contesté, ya había pasado un poco más. No, yo ya interrumpí el plazo de prescripción desde el momento que tú tuviste conocimiento. Yo me adelanté a presentar la demanda porque yo ya sabía que esa obligación ya estaba prescrita. No, porque has interpretado mal, podría ser el caso, ¿no? No es desde la fecha de emisión, sino desde la fecha de vencimiento, desde el momento en que el título vence. Desde ahí título valor específicamente. Desde el momento que vence, ahí empiezan a contar los 3 años, ¿ok? Y se interrumpe este plazo con la notificación de la demanda. El trámite del proceso, si hay contradicciones, excepciones o defensas previas, se corre traslado al ejecutante, quien deberá absolverla dentro de los 3 días, proponiendo medios probatorios pertinentes, ¿no? Medios probatorios que se relacionen con la contradicción, con la excepción. O sea, no medios probatorios que no presentaste la demanda, sino un medio probatorio que esté relacionado a lo que dice el ejecutado. Con la absolución o sin ella, el juez resolverá mediante un auto, observando las reglas para el saneamiento procesal y pronunciándose sobre la contradicción.
en esta contradicción ya el juez va a tener que resolver, ¿no? Un auto final en donde va a resolver la excepción, va a resolver la contradicción y todos los temas de fondo. Cuando la actuación de medios probatorios lo requiera o el juez lo estime necesario, señalará día y hora para la realización de una audiencia, la que se realizará con las reglas establecidas para la audiencia única. Es decir, si yo ofrezco una declaración, una absolución de posiciones dentro del proceso único de ejecución, entonces el juez tiene que convocar audiencia, porque la prueba que se va a actuar amerita una audiencia. Sin embargo, la mayoría de estos procesos son de documentos, son instrumentales, entonces por lo general lo que hacen los jueces es declarar el juzgamiento anticipado, salvo que como indica esta parte del Código Procesal Civil, si los medios probatorios lo requieren, entonces sí señalará una audiencia. ¿Ok? Si no se formula contradicción, el juez expedirá un auto sin más trámite ordenando llevar adelante la ejecución. Es decir, yo presenté la demanda, se emitió el mandato ejecutivo y luego pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. El proceso no caería en abandono. El juez lo que tiene que hacer en este caso es emitir el auto final sin más trámite, porque ya venció el plazo, entonces no hay nada más que resolver. El juez tiene que llevar adelante la ejecución, porque al momento de calificar la demanda, como no hay un tema de contradicción que el juez tenga que amerite que el juez tenga que calificar nuevamente, entonces el juez tiene que decir, yo ya ordené mandato ejecutivo, entonces sigo adelante con la ejecución. Tengo creo que otra pregunta. Jorge Morales dice, ¿la prescripción se interrumpe desde la fecha de presentación de demanda? No, la prescripción se interrumpe desde la fecha de notificación de la demanda al ejecutado. Desde que notificas la demanda, en ese momento se suspende. La fecha de presentación de la demanda no interrumpe la prescripción. Tiene que ser desde la fecha de notificación de la demanda al ejecutado. Si son varios ejecutados, tienes que tratar de notificar a todos lo más pronto posible para que puedas interrumpir tu plazo prescriptorio. Denegación de la ejecución. Si el título no reúne los requisitos formales, el juez de plano denegará la ejecución. ¿Ok? Lo habíamos indicado al inicio. Si el juez, incluso con la contradicción, logra concluir de que en verdad el título que calificó no cumplía con los requisitos formales, entonces van a denegar la ejecución. Si al momento de calificar la demanda, el juez revisó que el título contaba con cierta ausencia de requisitos, entonces declarará improcedente la demanda. Pero para denegar la ejecución como tal, tiene que emitir un auto final indicando que la ejecución está denegada. Lo cual, ¿qué genera? Genera una cosa juzgada. El auto final que deniega la ejecución es cosa juzgada. Entonces, yo, acreedor, no puedo volver a promover un proceso de ejecución por lo mismo, porque ya el juez emitió un auto final, cosa juzgada, denegando la ejecución. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Recurrir a otro proceso ordinario, en donde tendría que recoger más pruebas, porque en un proceso ordinario, si tú solamente llegas el pagaré, pues definitivamente te va a decir improcedente por insuficiencia probatoria, infundado por insuficiencia probatoria, como quisieran resolver, pero la palabra sería insuficiencia probatoria. En cambio, en este tipo de procesos únicos de ejecución, lo primordial es contar con el título y nada más. Ni siquiera tienes que mandarle las cartas de cobranza, la carta notarial, los correos. Solamente te indica la ley el título ejecutivo. Otra pregunta. Para este tipo de procesos, ¿qué medidas cautelares se puede presentar? Se puede presentar todo tipo de medidas cautelares. La ventaja que tienes al recurrir a este tipo, al proceso único de ejecución es que también podrías iniciar presentando una medida cautelar, porque recordemos que la medida cautelar tiene elementos como la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora, la razonabilidad y la contracautela. Creo que uno de los principales o los más considerados por los jueces es el requisito de verosimilitud del derecho. Entonces, para hablar de verosimilitud, un título ejecutivo cuenta con una alta verosimilitud porque tiene una obligación ya constituida, porque de acuerdo a lo que hemos podido ver, la obligación ya sea cierta, expresa, líquida y exigible. Entonces es una obligación ya constituida en un documento que la ley denomina título ejecutivo. Por tanto, este documento cumpliría con
el requisito de verosimilitud. Entonces, podríamos bien iniciar primero con una medida cautelar. Podrías presentar el abanico de medidas cautelares que existe en el Código Procesal Civil: embargo en forma de retención, embargo en forma de inscripción, embargo en forma de recaudación, embargo en forma de secuestro, embargo en forma de depósito, cualquier tipo de medidas cautelares. ¿Ok? Eso, si es que tu medida cautelar tiene como fin el asegurar una sentencia de contenido patrimonial, una sentencia en el cual tenga alguna suma de dinero, ¿no? Si tiene otro tipo de obligación, quizás como una obligación de hacer, una obligación de restituir, podrías también recurrir a una medida cautelar temporal sobre el fondo, una medida cautelar de secuestro cuando estás discutiendo el derecho a propiedad que está contenido en un título ejecutivo. Por ejemplo, en un acta de conciliación, pactas tu inquilino, ¿no? Te dice, ok, yo te voy a devolver la propiedad a fines de marzo. Llegó 30 de marzo, no cumplió, te voy a devolver la propiedad el 29 de marzo. Llegó el 29, 30, 31, 3 de abril y no cumplió. Entonces tú podrías pedir el cumplimiento de esa acta de conciliación que dice expresamente que, siguiendo con el ejemplo de María, ¿no? Que María se obligó a devolver a Jani Romaní la posesión de la propiedad ubicada en calle Los Jazmines 225, Miraflores, en el plazo de, hasta el plazo de, no sé, 29 de marzo, eh, y esa es la obligación. O sea, María se obliga a hacer algo. Entonces, llegó el 1 de abril, no cumplió, el 2, 3. Entonces, ¿qué hago? Puedo solicitar una medida cautelar, claro, temporal sobre el fondo, quizás una medida cautelar de restitución, eh, tempor- eh, invocando un poco, dándole forma, ¿no? A la medida temporal del fondo, porque mi título de ejecución es un acta de conciliación que la ley le da un mérito ejecutivo. Y no solamente la ejecución se puede promover en obligaciones de dar, sino de hacer y de no hacer. Entonces, si esa obligación cumple con ser una obligación expresa, cierta y exigible, es exigible porque la obligación tenía un plazo. Se cumplió el plazo y María no cumplió con devolverme la propiedad. Cierta porque María firmó ese documento. ¿Ok? Y exigible porque, bueno, ya ha pasado, mira cuántos días que no cumple María con devolver. Entonces, pido una medida cautelar, es válido pedir una medida cautelar. Y no de suma de dinero, obligación, una medida cautelar temporal sobre el fondo que consista en la restitución temporal de mi propiedad que María se obliga. ¿Ok? Entonces, eso podría ser. Ahora, incluso el Código Procesal Civil indica que cuando se trata de bienes, cuando se encuentran en calidad de abandono, te dice que tú puedes recurrir directamente a la medida temporal y pedir la restitución. Pero bueno, si tuvieras un título ejecutivo, con más razón, ¿no? Luego, siguiendo con el trámite, bueno, el juez deniega la ejecución y esto tiene que quedar consentido o ejecutoriado. El auto de apelación, se puede apelar por un auto final, sí, efectivamente se puede apelar, el plazo es de 3 días que se cuenta desde la notificación, y se pone fin a la ejecución, también es apelable con efecto suspensivo. Sin embargo, lo que no dice la ley en el 691 es, solamente dice que es apelable y con efecto suspensivo la resolución que pone fin al proceso de ejecución. Fin quiere decir que deniegue la ejecución y concluye el proceso, porque ya no hay más, ya no hay que pasar a la segunda etapa, que es la etapa de ejecución propiamente dicha. Entonces, esa sería con efecto suspensivo, pero entonces, lo cual daría a interpretar de que si es que en este caso la resolución no pone fin, no debería ser con efecto suspensivo. De hecho, en los arbitrajes, en las ejecuciones del laudo, la resolución, incluso tienes que presentar una especie de garantía y puedes seguir ejecutando aún estando en apelación. Entonces, salvo que presentes una garantía, ¿no? Pero en teoría, en práctica, perdón, en práctica, todas las resoluciones que resuelven la contradicción o simplemente resuelven aún sin contradicción, los jueces en los juzgados comerciales de Lima lo conceden con efecto suspensivo. Quiere decir que tú no vas a poder seguir a la etapa propiamente dicha de ejecución, sino tienes que esperar a que se resuelva tu apelación para que recién puedas pasar a la etapa de ejecución propiamente dicha.
En todos los casos que el título ejecutivo se conceda con apelación, con efecto suspensivo, es de aplicación del trámite previsto en el 376 del Código Procesal Civil relacionada a cómo se tramita la apelación. Y si es inefecto, es al 369, que igual, que regula que las apelaciones sin efecto suspensivo se resuelven conjuntamente con la sentencia, ¿no? Así como con otras resoluciones, porque podría apelar la resolución 1, la resolución 2, la resolución 3, y todas estas anteriores a la sentencia se conceden sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida para que todas se resuelvan y se eleven conjuntamente con la apelación que se interponga contra la sentencia. ¿Ok? Luego, bueno, cuando hablamos de etapa de ejecución propiamente dicha, y creo que para eso preparé un esquema, esta es la primera etapa que hemos mencionado, ¿no? La etapa de la presentación de la demanda, el mandato ejecutivo, en donde también se admite la demanda, la contradicción, defensa del demandado y el auto final. Entonces, luego de esta primera etapa se busca llegar a la etapa de ejecución propiamente dicha. En esta etapa es donde uno va a poder realizar la materialización, si en este caso fuera una obligación del pago, la materialización de la sentencia, ¿no? Entonces, y de hecho, el doctor hay un término que utilizan para esta etapa que es la tutela jurisdiccional efectiva en su último grado. ¿Por qué? Porque la tutela jurisdiccional tiene manifestaciones desde el derecho de acción hasta el derecho de respuesta, que vendría a ser la respuesta del juez debidamente motivada, cumpliendo con el debido proceso, al emitir la sentencia motivada, razonada. Entonces, esa es una manifestación de la tutela jurisdiccional contemplada en la Constitución. Y también la tutela no se agota en tener una sentencia, sino en que la sentencia llegue a ese último grado que es su realización propiamente dicha. Quiere decir que si yo tengo una sentencia para llegar a la última etapa de tutela jurisdiccional, es que el juez logre el cumplimiento de esa sentencia. Y para ese fin recurrimos a las medidas cautelares, porque solo con una medida cautelar puedo anticipar a que la futura sentencia que voy a tener, supongamos en un proceso único de ejecución, en donde estoy reclamando una suma de dinero, se vea reflejado en la etapa de ejecución. Entonces, ¿qué haría? Presento un embargo de forma de retención. La deuda era $10.000. Pido embargar $15.000 porque voy a también liquidar intereses, porque seguramente me los van a conceder costas y costos. Entonces hago una estimación, me sale 15.000 aprox. Entonces pido mi tutela anticipada, tutela cautelar, para poder lograr la retención de 15.000. No tuve ninguna retención. No tuve ninguna retención, no pude lograr encontrar bienes del deudor, no pude materializar con alguna cautelar la forma de poder llegar a tener la liquidez que estoy buscando para hacer efectiva la sentencia. Y si es así, entonces tendríamos que recurrir al señalamiento de bien libre y procedimiento de deudor judicial moroso. Y por eso, de hecho, hubo una modificación en el Código Procesal Civil, porque anteriormente tú podías llevar a los deudores a quiebra. Entonces, si no cumplían con la sentencia, siendo persona natural o jurídica, tú hubieras podido iniciar un procedimiento de quiebra para que tu deudor se obligue a pagar. Sin embargo, esa modificación se realizó y ahora el procedimiento es, si yo no tengo más bienes que voy a ejecutar, entonces yo tengo que pedirle al juez que requiera al deudor el señalamiento de bienes libres, para que, y acá no indica, ¿no? Si el ejecutante desconoce la existencia de bienes propiedad del deudor, aquel solicitará que se requiera a este para que dentro del quinto día señale uno o más bienes libres de gravámenes o bienes parcialmente gravados, a efectos de que con su realización se cumpla el mandato. En la vida, el deudor va a señalar algún bien. Si señalará un bien es porque sabe que ese bien no tiene ese valor para que se pueda rematar. Entonces, esto simplemente vendría a ser un procedimiento si es que tú no tienes ningún bien, no ejecutaste medida cautelar,
no hiciste algún acto que te permita materializar lo ordenado en la sentencia, entonces tienes que seguir este procedimiento, decirle al juez, señor juez, requiere a mi deudor dentro del 5.º día en aplicación al artículo 192 bajo apercibimiento de deudor judicial moroso. En otras legislaciones, como en Italia, existe un procedimiento especial, el cual establece de que tú, una vez que tengas la sentencia, llevas la sentencia a un ejecutor. Y el ejecutor lo que hace es, de manera directa, ordena las medidas cautelares, ordena la incautación de bienes para que logre la realización de la sentencia. Entonces, en ese ejemplo del caso italiano, se ve que hay una mayor preocupación en que la sentencia sea realmente efectiva. Porque la sentencia puede tener la mejor motivación, la mejor resolución, el mejor caso, pero si es que esta sentencia no se ve materializada, estamos hablando de una tutela que realmente no ha llegado a ese grado que queremos, ¿no? En que quien recurrió al órgano jurisdiccional vea satisfecho su derecho. Entonces, como lamentablemente no existe, pero por ahí escuché que hay un procedimiento de que se quiere implementar esto, quizás sería interesante tener un órgano especializado en hacer cumplir las sentencias judiciales y en, de manera directa, dictar medidas de ejecución, lo cual no tenemos en la fecha. Lo que sí tenemos es pedir una medida de ejecución, pero lo haces en la misma forma que es el embargo en forma, el embargo, el procedimiento cautelar, es la misma forma, solo que tienes que tener la sentencia firme, igual tienes que pagar la tasa, es un poco más complejo. No, directamente el juez no ordena como antes, creo que la doctora Ariana me comentó que en anterioridad sí el juez dictaba el embargo, dictaba de manera directa al no cumplirse la sentencia, emitía órdenes de embargo, entonces era diferente. Tenemos otra pregunta de Juan, debe ser. Entonces, si la sentencia se ordena el pago de una suma de dinero, ¿no es posible solicitar alguna medida cautelar para el cumplimiento de la sentencia? Las puedes solicitar, la puedes solicitar. Pero si tú tienes una sentencia, y de hecho la ley te dice, puedes solicitar la medida cautelar y si ya tienes una sentencia que incluso se encuentra en apelación, no es necesario, pero, o sea, la solicitas en forma de medida cautelar cuando ahí ya está resuelto el tema de la verosimilitud. Ya ni siquiera hablaría de verosimilitud porque ya el derecho fue declarado. Verosimilitud, dice Monroy, que es una especie de apariencia del derecho, apariencia. Pero cuando ya hay una sentencia, estamos hablando de que el juez ya ha llegado a ese elemento de convencimiento, ya ha hecho un análisis razonado de la posición de las partes, del análisis del título, del análisis de la contradicción y ya ha determinado con un mayor grado de certeza de que la obligación es exigible. Entonces, ya no habría por qué pedir una medida cautelar, porque ya no estarías cautelando algo como de manera preventiva, sino ya de manera directa pedirías una medida de ejecución. Y el juez incluso debería dictar frente al incumplimiento de pago, al incumplimiento de la obligación que ya el juez ha establecido que es exigible, ya debería directamente dictar una medida de embargo al ejecutado, indicando de que cumple bajo percibimiento, ni siquiera, porque dice bajo percibimiento llevar adelante la ejecución, pero ¿qué ejecución? Si el juez no ordena de manera directa embargar. No ordena de manera directa una retención o un secuestro de bienes. Tú tienes que recurrir a una medida de ejecución, sí, pero presentarla como una medida cautelar. Es decir, tienes que presentar, indicar de que hay una sentencia en el ítem de verosimilitud o simplemente invocar la norma de que, porque ya tienes una sentencia, ya estás exonerado de invocar tus fundamentos en la verosimilitud, ya no indicas, ya no presentas contra cautela, pero sí el peligro en la demora igual, o sea, pero ya la presentas y se tramita en un cuaderno aparte. Se tramita en un cuaderno aparte. Si transcurro, no, lo comenté, si ya pasan los 3 años del título a valor, ojo, estaba hablando ahora a la pregunta de Jorge Morales, si transcurren los 3 años del título a valor del derecho de cobro, habíamos hablado del tema de prescripción de los títulos valores. Los títulos valores tienen un plazo de prescripción que empiezan desde los 3 años, pero contados desde su vencimiento. Si desde el vencimiento pasan 3 años, entonces tú ya pierdes tu derecho de acción
cambiaria, es decir, de recurrir al proceso único de ejecución y decirle al juez, ejecuta este título, ¿ok? Si es que, si es que pasaron los 3 años, entonces ya no puedes recurrir al proceso único de ejecución y hacer valer tu derecho de acción cambiaria. Lo que tendrías que hacer en este caso es recurrir a un proceso ordinario, un proceso de obligación de dar suma de dinero, en donde invoques toda la historia y le digas al juez, mira, yo estoy pidiendo por la vía ordinaria, de acuerdo a la cuantía del proceso, ¿no? Para que veas si es que es un proceso abreviado, sumarísimo de conocimiento. Entonces, presentando más elementos probatorios, porque había comentado que en los dos tipos de proceso, en el ordinario y en el sumario, que en este caso son los procesos únicos de ejecución, en el proceso ordinario tú tienes que presentar más pruebas porque el juez tiene que hacer un análisis más amplio de todo, del origen de la obligación, del incumplimiento del pago, de los requerimientos que tú hiciste. En cambio, en un proceso de ejecución, como es el caso del que estaba comentando, de títulos valores, en este tipo de procesos basta que tú presentes el título valor, pero que este título cuente con los requisitos formales. Ojo, que también el protesto tiene unos plazos. Si es que no cumples con los plazos del protesto, también haces que el título valor se perjudique. Entonces, es importante eso. Y bueno, siguiendo ya con la última parte que estábamos hablando del último grado de tutela jurisdiccional, eh, en este caso, o sea, puedes pedir medidas cautelares. De hecho, el Código Procesal Civil establece que puedes solicitar una medida cautelar contando ya con una sentencia, aun cuando tu sentencia esté en apelación. Entonces, porque ya hay un pronunciamiento de fondo. Entonces, con ese pronunciamiento de fondo puedes solicitarlo, puedes solicitar una medida de ejecución. Pero lo ideal sería que ya como ya cuentas con una medida cautelar, que el juez, frente a la renuencia del deudor en cumplir el mandato, dicte directamente medidas de ejecución, para que trate de, o sea, con apoyo del juez, porque si no lo solicitas, si tú no solicitas al juez una medida de ejecución en este proceso, si no lo solicitas, el juez no lo va a dictar por ti. A eso quería ir. O sea, en otros países, en la legislación comparada procesal, los jueces lo que haces es ingresar tu sentencia a una especie de ejecutor judicial. Y ese ejecutor se encarga de ejecutar, valga la redundancia, todas las medidas necesarias para que la sentencia pueda haber ese último grado de tutela jurisdiccional que es materializar lo ordenado. Entonces, en nuestro caso, en el caso de la legislación nacional, no. La legislación procesal nacional nos dice que sí, podemos solicitarlo, pero es a pedido de parte. A eso iba, es a pedido de parte. El juez no lo hace en automático. Si no lo pides, el juez no lo va a hacer por ti. Ten la seguridad que si quieres que tu sentencia se cumpla, entonces tú tienes que solicitar una medida de ejecución. ¿Ok? Entonces, eso es. Y si no tuvieras ninguna sentencia, y si realizaste la evaluación de tu contraparte y ya sabes que está en quiebra, que está en un procedimiento concursal, que ya no tiene posibilidades de pago, entonces creo que no vale la pena gastar un arancel de 500 o de 3.000, dependiendo de la cuantía, para ejecutar una medida cautelar que está destinada al fracaso. Ok, y si no es así, y si yo soy una empresa que tengo que justificar a nivel tributario para poder resolver este tema de la provisión, de la factura que me quedó, perdón, o claro, porque a veces, muchas veces los títulos de valores están ligados a ciertas facturas. A veces en los temas comerciales las empresas lo que hacen es emiten el título de valor de acuerdo a la factura que emitió. O sea, emitió una factura de 10.000, ya, la garantía que va a ser, ya, el título de valor, que firma un título de valor. Entonces, muchas veces lo ligan, lo relacionan por práctica comercial. Pero recordemos que los títulos de valores tienen que tener una obligación incondicional, o sea, no estar condicionadas. Pero en la práctica comercial es lo que suele ocurrir. Si es así, entonces tú tienes que seguir tu trámite para que puedas, en este caso, llegar a tener un documento que demuestre que el deudor es insolvente y que por ende lo inscribiste como deudor judicial moroso en el registro de deudores judiciales morosos del Poder Judicial. Lo cual te lleva a que tú puedas sustentar frente a la SUNAT tributariamente que tú hiciste todas las acciones judiciales y lamentablemente no pudiste cobrar. Por ende, tuviste que registrar a tu deudor en el registro de deudores judiciales morosos. Entonces, a nivel tributario, haces un informe con la base legal tributaria para poder demostrar que la deuda es incobrable.
y así poder limpiar de tus estados financieros estas cuentas por cobrar que las tuvieras, porque incluso en temas empresariales suelen usar también las facturas negociables. De hecho, hubo una ley que implementó y promovió el uso de las facturas negociables para promover un poco el tráfico comercial, porque imagínate, en el tráfico comercial cada rato no estás celebrando contratos, entonces, ¿qué es más sencillo para promover el comercio? El poder utilizar facturas negociables que son, de acuerdo a la ley 27.28.7, títulos valores. Incluso se inscriben en Cavalli, entonces esos documentos de por sí solo ya te abren la puerta que puedas acudir al proceso único de ejecución. Listo, tenía un caso, pero creo que va en línea a lo que ya he comentado y por eso creo que voy a terminar aquí. Así que no sé si tienen algunas preguntas. ¿Algunas preguntas para ya finalizar? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Nadie? A ver, tengo preguntas. Todavía hay tiempo de escuchar. Ok, entonces voy a indicar un caso, pero creo que ya estaba en línea lo que habíamos visto, pero igual lo voy a indicar. Creo que no lo he puesto, pero se los voy a comentar. Ya. Una de las cosas que es importante que ustedes vean, considerando que el proceso único de ejecución también sirve para poder recurrir a la ejecución de garantías. Entonces, como es indispensable que en una ejecución de garantía también se cumplan con requisitos formales, de acuerdo a lo establecido por la ley, y más o menos va por el tema del proceso único de ejecución. No sé si ustedes han llevado este tema de ejecución de garantías, pero es importante que revisen el sexto pleno casatorio, el cual hace algunas indicaciones respecto a requisitos que deba tener todo proceso único de ejecución, pero que va a conllevar a la ejecución de una garantía hipotecaria. Entonces, en este caso, este pleno lo que había indicado es que las obligaciones tienen que estar contenidas en un documento que tengan una obligación cierta, expedita, exigible y también que sean determinadas y determinables. Entonces, cuando hablamos de obligación determinadas, quiere decir que la obligación esté expresamente contenida en el título. Hani y María tienen una relación contractual debido a que ambas celebraron un contrato de mutuo en el cual se pactó que Hani le prestaba a María $10.000. ¿La obligación es determinada o determinada? Es determinada, porque el monto que se pactó fue 10.000. Luego, tenemos que, partiendo del mismo ejemplo, Hani tiene una relación contractual con María a través de un contrato de línea de crédito. En este contrato de línea de crédito, Hani le da un crédito a María por $100.000, las cuales se van a respaldar en facturas comerciales. En este segundo caso, la obligación es determinable porque estamos hablando de una línea de crédito. O sea, la obligación de por sí no es el pago de 10, perdón, de 100. Habíamos hablado que Hani y María tenían una obligación contractual y esta se deriva en un contrato de línea de crédito. Crédito por 100, por 100.000. Pero una línea de crédito es una obligación abierta. Es una obligación abierta. No estamos hablando de que ya la obligación es pagarme 100. O sea, es una línea de crédito. Yo te abro una línea de crédito debería ser, hasta por 100. Entonces, si es así, la obligación se va a determinar en base al uso de esa línea de crédito. Entonces, el Pleno dice, si es que tú vas a ejecutar una obligación determinable, como en este caso es una línea de crédito, va a ir hasta por un monto de 100, entonces tú tienes que acompañar un título ejecutivo. Ok, ¿y cuál sería mi título ejecutivo? Mi título ejecutivo puede ser letra de cambio, pagarés, una transacción extrajudicial,
puede ser cualquier documento que tenga ese carácter de título ejecutivo. ¿Podría ser una factura negociable? Sí, porque una factura negociable es un título ejecutivo. Entonces, lo que dice el sexto pleno es que si es que tú vas por una obligación determinable, tú necesariamente tienes que acompañar un título ejecutivo. Si yo soy un banco y yo celebro un contrato con ustedes, con cualquiera de ustedes, el banco, a diferencia de otras empresas privadas, el banco tiene la facultad de emitir, por ejemplo, un estado de cuenta y constituir ese documento como título ejecutivo, porque la ley de banco le da esa calidad de título ejecutivo al estado de cuenta de saldo deudor. El banco, por ejemplo, tú celebras un contrato de tarjeta de crédito. El banco tiene la facultad de que podamos hacer que tu contrato de línea de crédito y el uso de tu línea de crédito se convierta en un título ejecutivo. ¿Y de qué modo? De acuerdo a la ley de bancos, si es que tú tienes un contrato de tarjeta de crédito, el banco te tiene que mandar una carta notarial requiriéndote el pago de la deuda, incluyendo intereses, y, y si es que tú no cumples en un plazo de 15 días, entonces el banco emite una letra de cambio a la vista con el monto que tú le estás debiendo. Y ese documento, letra de cambio a la vista, es un documento unilateral que de acuerdo a un pleno jurisdiccional ya se ha regulado un poco este tema por la práctica, te indica de que si el banco va a ejecutar una letra de cambio a la vista, estamos hablando que es un documento que es un título ejecutivo, pero no está firmado por ambas partes. Es un documento que el banco emitió de manera unilateral, eh, amparándose en la ley de bancos que lo faculta a teniendo un contrato de línea de crédito contigo que pueda emitirte una carta notarial requiriéndote el pago y si no pagas, emite una letra de cambio a la vista. Cuando es así, entonces tienes que adjuntar incluso la carta notarial para que acredite indubitablemente que se te notificó con el requerimiento y con el apercibimiento de emitir un título valor de manera unilateral, que es una letra de cambio a la vista, y también protestando la letra para dejar constancia de que no obstante te requirió a nivel notarial el documento, el pago, también cumplió con el debido protesto. Entonces, por ahí que el banco también a través de sus leyes puede, de su ley especial, de ley general de banco y del sistema financiero, te pueden emitir documentos que se vuelven un título ejecutivo. Y bueno, ya creo que me abrí un poco. Ahora, siguiendo con el caso de Juan y María, el contrato de línea de crédito fue por un monto de 10.000, pero este no es la obligación determinable, no. Esta es la obligación determinada porque el uso de la línea de crédito es a futuro, es una obligación abierta que no se sabe. Entonces, lo que dice el sexto pleno es que para estos casos tú tienes que presentar necesariamente el título ejecutivo. Un título ejecutivo que puede ser letra de cambio, puede ser eh, pagaré, puede ser factura, cualquier otro documento. Tenemos aquí un casito, que es el caso de Yara. Es un caso en donde lo que se ejecutó en este fue, se ejecutó se ejecutó una escritura pública una escritura pública que tenía una hipoteca, y la obligación garantizada era una línea de crédito. La línea de crédito se sustentó en letras de cambio, una línea de crédito sustentada en 9 letras de cambio. Hasta aquí estamos cumpliendo con los requisitos formales que te dice el sexto pleno casatorio, porque estamos hablando de un contrato en el cual se había constituido una hipoteca. Listo. Voy a terminar rapidito. Sin embargo, se constituyó una hipoteca por nueve letras de cambio. Es una obligación determinable. Son nueve letras de cambio. Pero ¿qué pasó? La interpretación del juzgado fue, está bien, tienes el título ejecutivo, pero la obligación no es determinada, no cumple con los requisitos de ser una obligación determinada perdón, determinable. ¿Por qué? Porque en este caso indicó el juzgado que algo muy absurdo, en verdad, que la escritura pública no contemplaba
que los documentos en el cual se iban a sustentar esta obligación determinable, que era la letra la letra de cambio, la línea de crédito, eh, no se transcribió que la obligación, o sea, la futura obligación del uso de línea de crédito iba a estar sustentada en letras de cambio. O sea, no basta que digas, ok, es una obligación determinable y está sustentada en letras de cambio. Sí, pero esas palabras, letras de cambio, que es el documento que va a sustentar el uso del crédito, debe estar contenida en la escritura pública para que así cumpla los requisitos. Lo que dice el juzgado en este caso es que expresamente la escritura pública, que es el instrumento que está promoviendo la ejecución, aparte de decir que hay una línea de crédito que se está garantizando, y que la obligación que va a acreditarse y va a ejecutarse tiene que ser un título a valor. Sí, un título a valor, pero no basta que diga un título a valor, tiene que decir expresamente que se garantiza una letra de cambio. Por ejemplo, se indicó aquí, los otorgantes constituyen a favor de Yara una hipoteca, el cual garantizará el cumplimiento íntegro de las obligaciones comerciales que el cliente o los otorgantes mantienen a la fecha, que hayan mantenido en el pasado, presente o futuro, con Yara. Es lo que dijo. Esto es lo que dijo el documento. El documento dijo que yo voy a constituir una hipoteca y las obligaciones garantizadas son obligaciones comerciales. Pero el juzgado dice, no, no basta que diga obligaciones comerciales, tiene que decir letras de cambio, tiene que decir que las obligaciones se sustentarán en letras de cambio, pero estoy cumpliendo. Obligaciones comerciales, ¿de dónde emanan? De una letra de cambio. Emanan de una letra de cambio, porque la letra de cambio tiene una naturaleza comercial, son instrumentos comerciales. O- pero el juzgado en este caso dice, necesariamente tiene que decir letra de cambio. Y acá hace un ejemplo. Por ejemplo, en un caso de un banco, el banco dice, describen que las obligaciones que garanticen surgen cuando estarán coberturadas. ¿Y qué dice la escritura pública del banco? Obligaciones que el cliente contraen de cuentas corrientes, préstamos, pagarés, letras de cambio, títulos, valores. O sea, no simplemente basta decir, yo respaldo obligaciones comerciales, mi línea de crédito va a garantizar tus obligaciones comerciales, no, sino tienes que agregar la palabra, pese a que el Pleno dice, ok, solamente tienes que acompañar el título ejecutivo. El Pleno no te dice que necesariamente tiene que haber esa literalidad, pero este es un criterio que revocó una sentencia y ordenó, y revocó y declaró nulo todo lo actuado. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta eso para efectos de temas prácticos, ¿no? De que cuando son obligaciones determinables, necesariamente si ustedes ya son abogados que van a recomendar a sus clientes, siempre tienen que alertar de que hay criterios que en este caso sí establecen que tiene que haber un título ejecutivo en donde la obligación también contemple qué títulos ejecutivos van a ser los que garantizan o los que van a respaldar las obligaciones. Muchas gracias a todos por las preguntas, por la participación. Muchas gracias. Sí, les voy a mandar las diapositivas a través de mi lawyer. Muchas gracias. Les voy a mandar mi WhatsApp también. Muchas gracias, doctora Gracias. Hani Romaní, por la excelente disertación. Ha sido una excelente ponencia. Muchas gracias por responder cada una de las preguntas de los participantes. Ellos han quedado muy contentos. Siempre es un honor contar con usted, doctora, y esperamos que en otra oportunidad nos vuelva a aceptar una invitación para un futuro evento académico de esta naturaleza, doctora. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.